Mis amigos, ustedes pensarán que me he vuelto loco, pero hoy debo decir que es una gracia muy grande el tener un sentimiento de culpa, al menos para los que creemos en la misericordia de Dios, porque el sentimiento de culpa en el ser humano es una pieza fundamental para el arrepentimiento. Si bien la psicología la califica a las emociones y sentimientos como positivos y negativos, lo cierto es que más allá de esto, este sentimiento, calificado probablemente como un sentimiento negativo, repito, es fundamental para nuestras relaciones en la comunidad de hermanos. Porque la vida de nadie es y será perfecta a pesar de nuestros reiterados intentos. Vamos a fracasar muchas veces y vamos a tener entredichos y malestares entre nosotros, otras tantas. El tener ese sentimiento que parece abrazarnos en ciertas ocasiones nos hace conscientes de que algo hemos hecho mal. Y esto es algo bueno si unido a eso surge la necesidad de querer reparar el daño realizado. Ahora fíjense que muchos seres humanos no somos muy sensibles en esta área. Por eso será que el Espíritu Santo nos provee o quizás hace que descubramos en nuestro interior lo que la realidad o el discurso del mundo mantiene anestesiado. Porque el mundo estimula el orgullo. Nos dice que no debemos permitir el atropello ni la violencia, algo que es relativamente cierto. El contraste con nuestra doctrina de fe es la manera en que la palabra de Dios nos dice que debemos reaccionar ante estas cosas. Quizás aquí tengamos que reconocer que lo que Jesús nos dice respecto al golpe, de que debemos poner la otra mejilla ante quien nos golpea, o que ante el ataque de nuestros adversarios debemos dejar nuestra defensa a Dios, es una cuestión que necesitamos que nos sea explicada un poquito mejor. Porque a nadie le gusta que lo golpeen, o se aprovechen de uno, o lo calumnien. Sin embargo, cuando comenzamos a andar en el camino de Cristo, la doctrina del perdón es el primer obstáculo que hallamos para continuar. Es un discurso muy fuerte para el que se siente ofendido grandemente por alguien, que vengan y te digan que el Señor te manda a perdonar siempre. O entender que la oración excelsa de la Iglesia, que es el Padre Nuestro, tiene un párrafo condicional, que hasta Jesús deja bien claro con sus propias palabras para que nadie se haga el desentendido. El Evangelio del Señor según San Mateo, en el capítulo 6, versos 14 y 15, dice que luego de enseñar el Padre Nuestro, Jesús le dice a sus discípulos: queda claro que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Ese pequeño párrafo puede arruinar todos nuestros esfuerzos por tratar de ser buenos hijos de Dios, porque Dios es perdonador y sobre todo no se enoja fácilmente y espera que nosotros seamos igual a Él. Pero como empecé hablando del sentimiento de culpa, vamos a dar vuelta a esta tortilla de palabras y a tratar el tema desde el punto de vista del que ofende, violenta y provoca el daño, o sea, nosotros. Es probable que estés acostumbrado a que te pongan del lado de la víctima, pero esta vez vamos a ser valientes y vamos a ver qué tal nos va en el terreno opuesto, porque la doctrina del perdón requiere de dos o más, y si una parte queda incompleta, no puede haber redención en este terreno. Para que la doctrina del perdón tenga el fruto esperado, que el Señor quiere de nosotros, el principal requerimiento es que haya arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no puede cerrarse el círculo de la reconciliación. ¿Qué reconciliación puede haber entre ofendido y ofensor si no se trata el tema cara a cara? ¿Cómo puede sentirse perdonado a alguien si no se lo expresamos en su propia cara? Es más, si esa persona ni siquiera está arrepentido de lo que nos hizo y no hay en él la mínima intención de pedirnos perdón. Por eso yo creo que esa enseñanza de hacer como una especie de regresión en oración hacia las experiencias del pasado para perdonar a nuestro papá que ya está fallecido, no da el resultado más que en nuestra mente, porque no podemos forzar algo que no sucedió en el tiempo de vida en la tierra. Puede llegar a servirnos quizás para alcanzar una situación emocional más abierta respecto al problema, pero para mí esas cuestiones delicadas van al juicio final.
y allí tendremos que debatirlas en la presencia del gran juez. Por eso Jesús advierte en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, versos 25 y 26, ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea cosa que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Lo que haya tiempo de solucionar en esta vida debemos intentar hacerlo, porque después de la muerte ya no habrá posibilidad, a menos que lo disponga el Todopoderoso, que tiene la potestad sobre todas las cosas. Yo personalmente creo que iré a ese juicio final al que iremos todos a responder sobre nuestros actos, con algunas personas por no saber resolverlas aquí en su momento. Es más, creo que iré a juicio con algunos de ustedes por algunas cuestiones que nunca nos atrevemos a hablar en serio y que estamos tomando a la ligera. Probablemente debamos ser conscientes de esto ahora que estoy tratando el tema. Pero bueno, el sentimiento de culpa o la compunción es la llave para resolver estos asuntos. Porque si el mal que hiciste no te provoca dolor, ¿qué razón vas a encontrar para buscar la reconciliación con aquel a quien ofendiste? Y esto le está pasando a mucha gente. Hay un discurso del mundo que te dice que no te rebajes ante nadie, que no te importe nada, y que termina estimulándote para que seas orgulloso. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que el día del Pentecostés, cuando fue enviado sobre toda la tierra el Espíritu Santo, se dio el primer discurso a favor de Jesús. Lo hizo Simón Pedro, y fue de una manera más bien histórica para todos los oyentes judíos que estaban escuchando, porque Simón hace un repaso magistral por toda la historia de ese pueblo elegido, y termina acusando directamente a los que escuchaban de haber crucificado a Jesús, pero culmina diciendo que Dios Padre lo resucitó y lo puso como fundamento para ser salvos. El versículo 37 de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta que los oyentes se compungieron de corazón y preguntaron qué debían hacer ante esa realidad. Se compungieron, es decir, se sintieron dolidos y afligidos ante el discurso de Pedro y preguntaron qué debían hacer. Fue el Espíritu Santo quien les descubrió este sentimiento dentro de ellos, y fue este sentimiento de dolor lo que les valió para buscar reconciliarse con Dios. Entendieron el sentido del Evangelio y del reino de Dios, porque la buena noticia del Evangelio es que Dios ha abierto las puertas de la reconciliación por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Quizás estemos necesitando una buena porción del Espíritu Santo en esta área, para que nos sintamos dolidos del dolor que causamos, de las heridas que provocamos, y lo necesitamos ya para empezar a arreglar las cosas de camino. Tengo muy presente una experiencia hace muchos años en mi trabajo, cuando despachaba pintura en un mostrador y un compañero se acercó a retirar unas latas, ya siendo casi la hora de mi almuerzo. Lo atendí con muy mal humor por esta razón, porque la pintura estaba a casi 50 metros de allí, por seguridad, en un galpón externo. Me acuerdo que caminé en dirección al galpón, apurado, con él detrás mío. En determinado momento, como no sentí que siguiera mis pasos, me di vuelta para decirle que se apurara. Y entonces vi que él venía con mucho esfuerzo tratando de seguir el ritmo de mis pasos, pero rengueaba de una pierna. Había sido que tenía una pierna lesionada y yo no me di cuenta hasta que lo vi. Me inundó tal sentimiento de culpa que casi con lágrimas le pedí perdón. Él se sonreía inocentemente, ya que era un hombre de gran corazón. Para colmo, hasta eso me puso el Señor en el camino, un hombre bueno. Doblemente dolido me sentí. Doy este ejemplo porque ese día entendí lo que es la compunción. Nunca olvido esa experiencia y creo que Dios no me permite olvidarla justamente para que la tenga en cuenta siempre que ofendo o lastimo a alguien. Aunque no siempre me funciona porque soy grandemente imperfecto. Pero quiera Dios permitirme ser cada día un poquito más mejor hijo y amigo, y esposo y padre. Porque los tiempos son duros, pero si mi corazón se vuelve duro, entonces habré corrido la carrera en vano. No sea que, como escribe San Pablo, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. ¿No te parece, hermanito?
Que Dios te bendiga en este día.